En la historia del automóvil existen rivalidades famosas, Ford contra Ferrari, Camaro contra Mustang, BMW contra Mercedes. Pero ninguna, absolutamente ninguna, fue tan visceral, tan peligrosa y tan destructiva como la guerra mundial que libraron dos marcas japonesas durante los años 90 y 2000. No peleaban por vender coches de lujo en concesionarios aburridos, peleaban en los bosques de Finlandia, en la nieve de Suecia, en el barro de Kenia y en las carreteras de montaña a medianoche. O eras del equipo azul, o eras del equipo rojo. Dos sedanes familiares ordinarios que fueron inyectados con esteroides de competición, que definieron a toda una generación en los videojuegos, que dominaron la cultura pop y que, al final, tuvieron destinos trágicamente diferentes. Para entender el alma de Subaru, primero tienes que aceptar que siempre fueron los bichos raros, los eternos rebeldes de la industria en Japón. Eran una marca pequeña, nacida de las cenizas de Fuji Heavy Industries, la misma corporación militar que construía aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Su filosofía de ingeniería era una religión terca, dogmática y no negociable, absolutamente todos sus coches debían tener un motor boxer, con los cilindros acostados golpeándose en horizontal para mantener el centro de gravedad aplastado contra el suelo, unido a un sistema de tracción en las cuatro ruedas inquebrantable. A principios de los 90, Subaru miró hacia Europa y decidió que quería destrozar el Campeonato Mundial de Rally, el prestigioso WRC. Querían gritarle al mundo que su tecnología no era solo para que los granjeros pasearan seguros en la nieve. Lo intentaron primero con el modelo Legacy, pero era un tanque demasiado masivo para los estrechos bosques europeos. Necesitaban un arma mucho más ágil. Así, en 1992, tomaron el bisturí y crearon el Subaru Impreza, el chasis compacto que cambiaría la historia. Pero Subaru sabía que no podía conquistar el mundo sola. Así que contrataron a los mercenarios más letales de Gran Bretaña, la empresa de ingeniería Prodrive, bajo el mando del estratega David Richards. Ellos tomaron el Impreza, lo bañaron en el ahora sagrado color azul, World Rally Blue, gracias a los millones del patrocinio de los cigarros 555. Le calzaron rines dorados BBS forjados y le instalaron bajo el capó el legendario motor EJ20 turboalimentado. Y luego, le dieron las llaves a un joven escocés lunático llamado Colin McRae. Colin manejaba como si estuviera huyendo del diablo. Su regla era trágicamente sencilla, ante la duda, pisa a fondo. En 1995 coronó a Subaru como campeón del mundo absoluto, iniciando una brutal racha de 3 títulos de fabricantes consecutivos. Pero el clímax, el dios definitivo de Subaru, llegó en 1998 con el mítico Impreza 22 BSTI. Lo ensancharon como a un fisicoculturista y le pusieron un motor de 2.2 litros que declaraba 280 caballos por un pacto legal japonés. Aunque en la calle todos sabían que superaba los 300 caballos reales. Y aquí va un dato de experto para tus amigos, muchos creen que solo se hicieron 400. La verdad es que se fabricaron exactamente 424 unidades en todo el mundo, y el lote japonés inicial de 400 autos se agotó en una ridícula ventana temporal de apenas 30 minutos. Hoy, es el equivalente al Ferrari F40 japonés. Pero amar a Subaru se convertiría en una relación dolorosamente tóxica. A medida que las generaciones avanzaron, trayendo el icónico frontal, Bug-eye, y la mirada afilada del Hawkeye, Subaru introdujo en América el monstruoso bloque EJ257 de 2.5 litros para la versión STI. Era un motor que sonaba como un coro de ángeles de la guerra, pero que escondía un demonio interno, la fragilidad de sus componentes bajo presión. A diferencia de los Subaru familiares ordinarios que derretían las juntas de culata, el verdadero terror de los dueños de un STI modificado era destrozar los ringlands. Las frágiles paredes de los pistones fundidos originales que explotaban bajo la presión del turbo, o hacer girar un cojinete de biela sin previo aviso. Era una máquina sublime que exigía una devoción absoluta, respeto por las temperaturas y una cuenta de ahorro siempre lista para reconstruir y forjar el motor. Una relación financieramente dolorosa, pero dinámicamente insuperable. Mientras Subaru construía su meteórica fama basándose en la genialidad improvisada de mercenarios británicos y un cierto romanticismo suicida de rally, el gigante Mitsubishi operaba con la frialdad calculadora y despiadada de un cirujano robótico. Eran un imperio industrial gigantesco y monstruoso que construía de todo, desde enormes barcos de carga hasta sistemas de aire acondicionado para rascacielos, pero cuando se trataba de diseñar autos deportivos, su mentalidad era una sola, dictada por la lógica pura, ganar carreras a través de la superioridad tecnológica absoluta y los datos fríos.
A inicios de los 90, sus ingenieros se dieron cuenta de que su modelo Galant era demasiado masivo y pesado, así que, sin ninguna piedad, tomaron su poderoso corazón turboalimentado y su complejo tren motriz, y lo metieron a la fuerza dentro del chasis más ligero y compacto que tenían en el catálogo, el humilde Lance. En 1992, el arma perfecta fue amartillada y apuntada al mundo, nacía el Mitsubishi Lance Evolution 1. El núcleo palpitante de este monstruo era el venerado y temido motor 4G63T, un bloque de 4 cilindros forjado en hierro fundido macizo, duro como una roca. Era indudablemente más pesado que el frágil motor de aluminio de Subaru, sí, pero era prácticamente un bloque de tanque de guerra impenetrable. Ahora, hagamos una pausa necesaria y destruyamos de una vez por todas un mito tóxico que inunda Internet. Todo el mundo en los foros te dirá que a un Evo podía sacarle 1000 caballos de fuerza con el motor completamente original de fábrica. Eso es una mentira absoluta y peligrosa. Aunque el robusto bloque de hierro en sí aguanta más de 1000 caballos sin inmutarse, el límite lo dictan las piezas móviles. Si intentas pasar la barrera de los 450 o 500 caballos a la rueda sin cambiar los pistones y las bielas originales, el problema no serán los caballos, será el torque. El brutal pico de presión en bajas revoluciones va a doblar las bielas de acero y partir tu motor por la mitad en cuestión de segundos. Aún así, lograr 500 caballos confiables en los años 90 sin siquiera abrir la tapa de un motor era auténtica brujería mecánica. Y si Subaru tenía la locura suicida de McRae, Mitsubishi tenía su contraparte perfecta en un piloto finlandés frío como el hielo, el inquebrantable Tommi Mäkinen. Como una máquina perfectamente calibrada, él masacró a la competencia en el WRC ganando 4 títulos mundiales consecutivos desde el 96 hasta el 99. La tensión llegó a un punto de infarto en la dramática temporada del 97, cuando Mäkinen humilló a McRae arrebatándole el campeonato del mundo por un miserable, agónico y doloroso margen de apenas un punto de diferencia en la tabla final, acumulando 63 puntos contra 62. La verdadera trampa táctica, el as bajo la manga de Mitsubishi para aplastar la física, se materializó en 1996 con la llegada del Evo 4 y la introducción de su sistema AYC. Active Yaw Control, un diferencial trasero mágico manejado por procesadores que leía la velocidad de rotación de las ruedas, el ángulo del volante y la fuerza G miles de veces por segundo, inyectando tracción a la rueda exterior para forzar al coche hacia adentro de la curva como si estuviera sobre rieles. Para celebrar este nivel humillante de superioridad global, Mitsubishi lanzó el mítico Evo 6 edición Tommi Mäkinen, bautizado por las calles como el Evo 6.5. Construyeron exactamente 4.092 unidades, dotándolas de una aerodinámica agresiva y, en sus versiones de competición, una turbina con aspas de aleación de titanio que giraba más rápido que un parpadeo para aniquilar el retraso del turbo. Hoy, encontrar uno de estos ejemplares rojo brillante intacto es como descubrir un antiguo cofre del tesoro enterrado bajo el asfalto. La guerra entre el brutal WRX-STI y el Lance Evolution jamás fue solo un tema de marketing o de quien vendía más autos. Era una guerra fría de filosofías de ingeniería que partió en dos a los fanáticos de todo el mundo. Aquí no había grises, tenías que elegir un bando y morir con él. El primer asalto de esta guerra fue el sonido. El Subaru sonaba a pura gloria mecánica. El diseño de sus múltiples de escape, con tubos de diferente longitud, hacía que los gases chocaran creando ese sonido retumbante, profundo e irregular que los puristas bautizaron como el Subie Rumble. Podías estar con los ojos cerrados y sabías que un STI venía a 3 cuadras de distancia. El Evo, en cambio, seamos sinceros, sonaba como una aspiradora industrial enojada. No tenía alma acústica. Pero sus tubos de escape del mismo tamaño hacían que los gases salieran en perfecto orden militar, haciendo que el turbo cargara mucho antes. Subaru eligió el carácter, Mitsubishi eligió ganar carreras con matemáticas. El segundo asalto fue un desafío a las leyes de la física. El motor boxer de Subaru estaba literalmente acostado, esto hundía todo el peso del bloque casi rozando el suelo, dándole al coche un centro de gravedad ridículamente bajo, sintiéndose pegado al asfalto de forma natural y orgánica. Por el otro lado, el motor del Evo estaba de pie, en línea, lo que subía el peso y desafiaba la estabilidad. ¿Cómo demonios lo arregló Mitsubishi? Con brujería electrónica.
Su sistema de tracción integral controlado por computadoras era capaz de forzar al auto a tomar curvas a velocidades que violaban la física, haciendo el trabajo sucio por el conductor. El tercer asalto era el tuning, la modificación en las calles. Exprimir un Subaru al límite requería ser un maestro de la mecánica física, tenías que abrir el motor, reforzar las piezas y rezar para que no se rompiera por el calor. Pero para modificar un Evo, te sentabas en el asiento del copiloto con tu laptop, ajustabas los mapas de la computadora, subías la presión del turbo hasta el cielo. Y ese bloque de hierro simplemente te miraba y parecía decirte, ¿eso es todo lo que tienes? El Subaru estaba hecho para el mecánico de garaje con las manos llenas de grasa, el Evo fue el arma perfecta para el hacker de laptops. Estos coches nacieron para el lodo de los bosques europeos y las montañas nevadas de Escandinavia. Pero su impacto real, la razón por la que hoy son mitos globales, ocurrió en las pantallas y en las calles de todo el planeta. Dominaron tres esferas culturales de forma simultánea. La primera fue los videojuegos. Para la generación que creció en los 92.000, el primer contacto con estos monstruos fue la PlayStation original. En Gran Turismo, no podías pagar un Skyline GTR al principio del juego, así que comprabas un Lance Evo 4 o una Impreza WRX de segunda mano, le instalabas las mejoras disponibles. Y de repente estabas destrozando a los superdeportivos europeos en las clasificaciones. Estos coches enseñaron a toda una generación, a través de un control de consola, que Japón tenía la fórmula para matar gigantes con presupuesto limitado. La segunda esfera fue el anime. Initial D, la Biblia del automovilismo japonés, capturó esta rivalidad de forma perfecta. El equipo Emperor conducía Mitsubishi Lance Evolution, específicamente el Evo 3 y el Evo 4. Eran los villanos perfectos, calculadores, arrogantes, absolutamente convencidos de la superioridad de su tracción integral computarizada para aplastar a los coches de tracción trasera que encontraban en la montaña. Por otro lado, el creador de la serie le dio el máximo respeto a Subaru al momento más importante, cuando el padre del protagonista, Bunta Fujiwara, considerado el mejor piloto de toda la historia dentro de la serie, decide renovar su coche, elige un Subaru Impreza WRX STI Type R de chasis GC8. Con ese coche azul, Bunta deja atrás al legendario AE86 como si estuviera estacionado, encendiendo un cigarro en el proceso. La tercera fue Hollywood. En la película 2 Fast 2 Furious del año 2003, el personaje de Paul Walker es forzado a conducir un Mitsubishi Lance Evo 7 de color verde limón fosforescente. El color era cuestionable, pero catapultó las ventas del coche en América del Norte. Años después, en Fast y Furious de 2009, nuevamente Paul Walker regresa manejando un Subaru Impreza WRX STI en plata y negro. Los dos coches japoneses habían conquistado las calles de todo el mundo, y Hollywood simplemente lo reconoció. Toda guerra titánica, por muy grandiosa que sea, está condenada a terminar. Y tristemente para nosotros, esta guerra no concluyó de forma gloriosa, con un piloto levantando el trofeo bañado en barro y champán en el podio de una montaña. No. Terminó de la peor forma posible, en el silencio frío de las oficinas de contadores corporativos, asfixiada por las implacables leyes de emisiones globales y las crisis financieras que aplastaron la industria. El destino final de estos gigantes duele en lo más profundo del alma de cualquier entusiasta. Mitsubishi fue el primero en tirar la toalla. Y contrario a lo que muchos creen, su declive en el rally empezó mucho antes. A finales del año 2005, la marca conmocionó al mundo desconectando su equipo de fábrica en el WRC por una profunda reestructuración financiera, se habían quedado sin dinero para competir. Cuando finalmente lanzaron el Lance Evolution 10, en el año 2007, fue un choque cultural masivo para los puristas, la marca mató sin piedad al legendario y rudo motor de hierro fundido 4G63T, y lo reemplazó por un bloque moderno de aluminio llamado 4B11T. El coche engordó, ganó comodidad y se llenó de sistemas electrónicos para hacer más fácil la vida del conductor promedio. La violencia cruda había desaparecido. En 2015 lanzaron la Final Edition y desconectaron el soporte vital del Evolution para siempre. ¿El insulto final que rompió el corazón de los fanáticos? Mitsubishi tomó el nombre del legendario Eclipse, su otro deportivo icónico de los 90, y se lo pegó a una aburrida camioneta SUV híbrida. El diamante rojo había dejado de brillar. Subaru aguantó en las trincheras mucho más tiempo, resistiendo bajo el fuego cruzado.
Mantuvieron su imperio en el WRC hasta el fatídico colapso financiero mundial del 2008, obligados a retirarse para poder sobrevivir a la quiebra. Pero en las calles se negaban a morir, separaron el nombre Impresa, volviéndolo un auto común, y siguieron fabricando el WRX STI. Se aferraron con garras y dientes a la fórmula análoga que amábamos, estirando la vida del mítico motor EJ25 hasta el año 2021. Parecían verdaderamente inmortales. Sin embargo, a principios de 2022, las aplastantes regulaciones de emisiones de CO2 en Europa y Estados Unidos les pusieron la soga al cuello corporativo. Subaru tuvo que salir a dar el anuncio que ningún aficionado a los motores quería escuchar: la nueva generación de chasis no tendría una versión STI de gasolina. El enorme alerón trasero de rally, la caja manual ultra resistente y los diferenciales bloqueables desaparecieron de los catálogos para siempre. El glorioso STI estaba oficialmente muerto. La rivalidad entre el Impresa y el Lance Evo no fue solo una competencia de ventas. Fue una época dorada donde los ingenieros japoneses demostraron que no necesitabas nacer en Italia o Alemania para construir un supercoche. Solo necesitabas tracción en las 4 ruedas, un turbocompresor enorme y un desprecio absoluto por las reglas. Mitsubishi se rindió, y Subaru se vio obligada a retirar sus tropas. Pero la neta, los que crecimos viendo estos coches escupir fuego en la televisión sabemos la verdad: los dioses no mueren, solo se vuelven clásicos.